Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos medios hexágonos. En un tutorial anterior les compartí cómo realizar este hexágono y ahora vamos a hacer medio hexágono. Eso nos va a ayudar para completar nuestros proyectos y hacer un borde más recto. Entonces vamos a estar utilizando los mismos colores. En este caso voy a estar realizando el hexágono de color lila o violeta. Vamos a estar utilizando lana acrílica, los mismos colores, color crudo y color violeta, un ganchillo de 4,5 milímetros, tijeras y aguja lanera. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Tomamos el color con el cual queremos comenzar a hacer el centro, ¿sí? Y vamos a hacer 3 cadenas de altura. Vamos a hacer con estas 3 cadenas, uniendo la primera con la última con un punto deslizado, vamos a formar un arito. Ahora vamos a hacer una vareta. La vareta la hacemos con 3 cadenas de altura que vamos a levantar. Ahora, dentro de este arito, vamos a comenzar a hacer uno de los pétalos. Es una vareta sin terminar, tomo lazada, otra vareta sin terminar, tomo lazada, otra vareta sin terminar. Quedan 4 aritos, tomo lazada, cierro todo junto y hago 2 cadenas de separación. Me meto en el mismo espacio y voy a hacer una vareta sin terminar, 2 y 3. Tomamos lazada, quedan 4 aritos y cerramos todo junto. Hago 2 cadenas de separación. Y ahora nos tocaría hacer el tercer de los pétalos. 1, 2 varetas sin terminar y 3 varetas sin terminar. Esta no me quedó bien, la voy a desarmar y la voy a hacer nuevamente. Bien, quedan 4 aritos, tomo lazada, cierro todo junto. Pero aquí me detengo porque ya he completado el grupo de 3 pétalos. Recuerden que tiene 6 lados, entonces la flor tiene 6 pétalos. En este caso, para hacer la mitad necesitamos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a cerrar con cadenita, vamos a hacer directamente una vareta. Tomo lazada y hago una vareta. ¿Sí? Cortamos el hilo y hacemos un nudito. Ya tenemos la primera vuelta hecha. Lo que voy a hacer es esconder los hilos y continuamos con el color violeta. Vamos a tomar el color con el cual vamos a hacer, en este caso, este color violeta, ¿sí? Vamos a formar un punto con el hilo y ahora lo que vamos a hacer es, hemos hecho una vareta al comienzo, ¿sí? Si yo lo marco desde aquí, está la vareta y luego está el pétalo completo. Aquí al final tenemos otra vareta. Bueno, nosotros vamos a trabajar ahí. Nos vamos a poner ahí, pasando la vareta y vamos a envolverla. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Sería una vareta. En ese mismo espacio me vuelvo a meter y hago otra vareta más. ¿Sí? Ahora nos encontramos con este espacio que serían las 2 cadenas de separación que hemos hecho. Bueno, ahí vamos a ir y vamos a hacer 2 varetas envolviendo esas 2 cadenas, 2 cadenas porque sería una de las esquinas y hacemos 2 varetas más en ese mismo lugar. Y ahora nos volvemos a encontrar con otra de las esquinas. Entonces, tomamos lazada y volvemos a hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas en el mismo lugar. Sería otra de las esquinas. ¿Sí? Y ahora, aquí donde está la vareta, hemos finalizado y ahí nos vamos a poner
y vamos a hacer 2 varetas más. Bien, yo lo que hago para que tenga una mejor terminación, porque lo he probado, corto el hilo y hago nudito. ¿Y qué pasa? Al comienzo lo que hacía yo era dar vuelta a la pieza y seguir tejiendo, pero me di cuenta que esta parte no me gustaba cómo quedaba con respecto al hexágono que yo había hecho. Entonces lo que yo hago es cortar el hilo, así tenemos todo del lado del derecho, ¿sí? Como está en los hexágonos. Si ustedes observan, está todo del derecho. Yo voy cortando el hilo, ahora yo voy a esconder estas colitas y seguimos con la tercera vuelta. Si quieren seguir con el mismo hilo, dan vuelta y siguen tejiendo la vuelta que les voy a explicar ahora. Ahora continuamos con la vuelta número 3. Volvemos a formar un punto con el hilo y vamos a comenzar donde están las 3 cadenas de altura. ¿Sí? Si ustedes no cortaron el hilo, van a comenzar seguramente desde este otro lado, desde esta punta, y van a dar vuelta al tejido y van a hacer lo mismo que les muestro yo ahora, pero dando vuelta a la pieza. Pero en este caso yo lo hago porque me gustó cómo quedaba la terminación. Quedaba más lindo. Entonces volvemos a levantar 3 cadenas de altura en la misma vareta. Tomo lazada, me meto en este espacio, en esta vareta, y vuelvo a hacer una vareta. Tomo lazada, paso por estos otras 2 varetas y hago 2 varetas más. ¿Sí? Aquí tenemos 4 puntos. Nosotros necesitamos tener en cada uno de los extremos, en esta fila, en la primera, en la primera de la vuelta de color violeta, nosotros necesitamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en cada uno de los lados, ¿sí? Que sería la misma cantidad de puntos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En esta segunda vuelta tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y va a haber una diferencia con respecto a cómo nosotros hacemos el hexágono, ¿sí? En este medio hexágono. ¿Por qué? Porque necesitamos tener 6 puntos y aquí son 4. Si yo hago una vareta, 2 cadenas, una vareta, me van a quedar 5 puntos. Y si yo necesito que este hexágono luego coincida con los puntos, con este otro hexágono, necesito que tenga la misma cantidad de puntos. Entonces, ahora, cuando llegamos a la esquina, vamos a hacer 2 varetas, 2 cadenas y ahora hacemos solamente una vareta. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, ahora aquí tenemos un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 con el de acá. Aquí vamos a completar los puntos. Entonces, no necesitamos hacer 2 varetas en la esquina, sino solamente la hacemos en uno de los lados y aquí hacemos una varetita sola. Entonces, hay 4 varetas, las tejemos con otras 4 varetas. Ahora llegamos a la esquina. En la esquina hacemos una vareta y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Muy bien. Hacemos 2 cadenas y ahora vamos a completar aquí también 6 puntos. Y eso lo hacemos haciendo aquí en la esquina ese aumento. O sea, hacemos en vez de hacer una vareta, hacemos 2 varetas. Esto lo hacemos en la mitad del hexágono. En el hexágono hacemos algo distinto, ¿sí? Bien, entonces,
Ahora quedarían 2 puntos. Este sería 3, 4, 5 y el próximo sería 6. ¿Sí? Y aquí hemos completado la vuelta número 2. Volvemos a cortar el hilo. Hago un nudito. Escondo el hilo y continuamos con la vuelta número 3, que sería la que finaliza con el color violeta. En esta próxima vuelta nosotros necesitaríamos tener 8 puntos. Entonces, tenemos 6, 7 y 8 con el de la esquina, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Hacemos todos los puntos que nos vamos encontrando y luego vamos a hacer en la esquina una mitad, la vamos a hacer con aumento y luego vamos a hacer solo una vareta. Así que vamos a hacer todos los puntos que nos encontremos. Creo que este es de acá. 2, 3, 4, 5, 5, 6 y para lograr llegar a los 8 puntos tenemos que hacer una esquina que tenga 2 varetas. Entonces nosotros vamos a tener en cada uno de los 3 lados de esta mitad del hexágono la cantidad de puntos que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces hacemos 2 cadenas y aquí solamente hacemos una vareta, tejemos todos los puntos. Aquí no necesitamos hacer aumento porque ya con los puntos que tenemos ya llegamos a completar los 8. Entonces tejemos todos los puntitos . Llegamos a la esquina, hacemos una vareta. Entonces, tenemos que tener 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos 2 cadenas y volvemos a hacer 2 varetas ahora aquí. Y hacemos todos estos puntitos, cortamos el hilo y hacemos nudito. Aquí ya finalicé la vuelta, hice nudito, escondí los hilos y vamos a comenzar con la vuelta que hace el marco, que sería del mismo color que la flor. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Nos metemos en la tercera de las cadenitas de la primera vareta. Vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en estas vueltas anteriores. Levantamos 3 cadenas y vamos a ir haciendo vareta por vareta hasta que lleguemos a la esquina. Es muy fácil. En la vuelta anterior teníamos 8 puntos y en esta vuelta vamos a tener que tener 2 puntos más. Entonces vamos a tener 10 puntos. Y esos 10 puntos los vamos a lograr haciendo 2 varetas en la esquina. ¿Sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora hacemos 2 cadenas. Hacemos una vareta
Y ahora vamos a tejer todo lo mismo, todas varetas, hacemos la esquina. La primera esquina, recuerden, la primera parte es una vareta sola, 2 cadenas y luego hacemos ese aumento. Yo voy a tejer eso, que es lo mismo que hicimos en las vueltas anteriores, y les muestro cómo quedó. Y aquí estaría finalizado esta mitad de hexágono. Aquí les quiero mostrar cómo sería la secuencia que tendríamos que hacer en una manta si nosotros queremos colocar esta mitad de hexágono para que nos quede en línea recta, ¿sí? Entonces, este no, pero todos estos sí, y este también. Así seguiríamos la secuencia y colocaríamos cada vez más hexágonos completos y en los bordes iríamos colocando mitades de hexágonos. Bueno, espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias de corazón. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por sus me gusta. Gracias por compartir los videos. Gracias por sus bellos y amables comentarios. Les doy muchas gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.